Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Javier Montes de Paz, soy antropólogo físico, profesor investigador del Centro INA Chiapas. Nuevamente estamos ante un tema que bien vale la pena comentarlo, platicarlo, un tema que considero también relevante por todo lo que tiene que ver el estudio de la antropología física. En este caso vamos a hablar sobre el acto de cremar al cadáver. Huesos cremados, que son de origen prehispánico y actual. Esto como una costumbre funeraria. ¿Por qué elegimos o por qué elegí este tema? Porque considero que en todo el material que tenemos aquí de origen, de hueso humano, perdón, pues hemos encontrado esta característica, hemos encontrado estas evidencias de exposición al fuego, y cuando hablamos de exposición al fuego nos referimos en general de todo lo que tiene que ver con lo expuesto al fuego. Entonces, bueno, decidimos trabajar este tema y para ello voy a comenzar con un concepto de lo que es cremación o incineración, que voy a diferenciar porque a veces hay una confusión de la propia gente en cuanto pero de la gente que tiene por tema estudiar estos casos. Y luego entonces cremación e incineración pues son dos cosas diferentes. Sin embargo, cuando alguien define un concepto lo maneja como cremación o incineración, que al final de cuentas es la práctica de desintegrar un individuo humano muerto, quemándolo. Obviamente este proceso se lleva a cabo en un crematorio, que a eso sí lo conocemos la mayor parte de la gente, y bueno, junto con el encierro, la cremación pues se ha considerado ya como una alternativa y que se ha tornado popular, que es para la disposición final del cadáver, ¿no? O sea, este es un tema, decía, que es relevante porque tiene diferentes connotaciones. O sea, hay grupos, hay sociedades que la consideran unos de cierta forma, otros de cierta manera, y le dan esa connotación diversa. Entonces, ¿pero qué es la cremación? Decíamos, es el proceso de incineración total del cuerpo a temperaturas extremas y llamas. También habría que decirlo, o tenemos que decirlo, que la cremación necesita una temperatura bastante elevada y no es como en algunos casos nos han querido vender la idea de que, y voy a citar un caso que está todavía sonando mucho, que es precisamente los estudiantes de Ayotzinapa, cuando la verdad histórica decían que estos muchachos habían sido incinerados en un basurero, lo cual era risorio, o fue risorio para los que sabemos, lo que conocemos del tema, porque una temperatura que necesita el cadáver o un cuerpo no es una temperatura de 200, 300 o 400 grados centígrados. Entonces tiene que ser mucho mayor la temperatura o el grado. Entonces es muy difícil, o yo diría que jamás, nunca podríamos lograr tener a cielo abierto, a la intemperie, una temperatura de más de 1000 grados centígrados, que es lo que se necesita para poder cremar o incinerar, que ahora voy para allá para definir estas dos cosas. Entonces, para los que estuvimos siguiendo esa trayectoria de esta investigación de estos muchachos desaparecidos,
pues para nosotros, decía, fue risorio, fue hasta de coraje, cuando se engañó al pueblo de México diciendo que esos muchachos habían sido quemados en el basurero de Cocula. Entonces, bueno, partimos de eso para poder expresar, decir y dar a conocer que no se puede cremar un cadáver si no tiene mayor a 800 grados centígrados. Y en un cielo abierto, decía, jamás se va a lograr. Ni siquiera 400 grados se puede lograr a la intemperie. Entonces, bueno, pero en sí la cremación es una costumbre que viene no de ahora, es una costumbre que viene desde muchos años antes, ¿no? O miles de años. Se dice por ahí en datos bibliográficos que la cremación pues tiene sus inicios desde el hombre prehistórico. Entonces, cuando hablamos desde el hombre prehistórico, eso nos da a nosotros la pauta para pensar o decir que se trata de un elemento cultural que tiene, decía yo, varias aristas. Y entonces tenemos un dato, por ejemplo, también que dice que la incineración o cremación más antigua que se conoce es la del lago Mungo, aquí en Nueva Gales del Sur, Australia. Y esta data de hace más o menos 26.000 años. Se trata de los restos de una mujer que se encontró, pues ahora sí que en una tumba, como suele suceder en todos los pueblos antiguos, prehispánicos, en específico del área maya de Chiapas, en donde todos estos individuos inhumados, pues tienen su ofrenda, ¿no? Tienen todo su ajuar. Y entonces esta mujer que fue cremada, pues tenía toda su ofrenda, o sea, una buena ofrenda. Tiene su origen la cremación y es justamente en Asia, que después se extiende toda Europa, hacia los pueblos occidentes. Ahora sí que muchos enfocan esta investigación de hace 3.000 años antes de Cristo. O sea, si nos damos cuenta cómo va efectivamente formándose esta cronología, que bien vale la pena darla a conocer, porque esas son parte de las evidencias que se tienen. Entonces, luego en la Edad de Bronce, ya en el 2500, 1000 antes de Cristo, se extendió en las Islas Británicas esta costumbre. Desde luego que también habían lugares en donde esto no era permitido o se consideraba como algo fuera de lugar, que no había motivo de estar quemando los cuerpos o los cadáveres. Pero bueno, la cultura es la cultura y cuando se arraiga, pues a veces la desobedecemos. Y efectivamente, bueno, tenemos por ejemplo aquí algunas imágenes que posteriormente las van a ver, en donde se representa justamente al cadáver y al momento en que los están cremando, que primero los depositan obviamente. Los crematorios pues no dejan de ser con la forma que hoy en día están, ¿no? Solo que hoy pues están como que mucho más modernizados, más elaborados. Pero en las imágenes podemos ver estos hornos crematorios y que ahora sí que ahí están. Pero ¿cuál es el trasfondo de toda esta plática? Es de poder diferenciar, decíamos, de que una cosa es la cremación y otra cosa es la incineración. Porque está el mito de que cuando te llevan al familiar o al cadáver al crematorio, piensan muchos que se convierten totalmente en cenizas, lo cual no es cierto. Siempre ha sido un mito, una falacia por quienes divulgan o difunden este concepto, porque
quienes hemos estado en lugares como los crematorios, nos damos cuenta que efectivamente el cadáver no se incinera en su totalidad, quedan restos que posteriormente son procesados a través de un molino, de una licuadora, de un aparato que lo pulveriza y ahora sí los incineran. ¿Por qué? Porque ya están convertidos en cenizas. Y bueno, ahí decía yo, ¿no?, en cuanto a esta definición y ese sincretismo que no deja de estar siempre navegando en todo este tipo de costumbres, en todo este conjunto cultural de hechos. Y la Iglesia, bueno, sostiene que además que estos restos sean tratados, o sea, pide la Iglesia que sean tratados con respeto, porque pues efectivamente muchas sociedades tratan de llevar a cremar a sus familiares que han fallecido y muchos no les dan la importancia. La Iglesia, por ejemplo, reprueba el hecho de que la familia vaya y disperse o esparza en ciertos espacios, en ríos, en lagos, en montañas, en campos, en jardines, pues tiran la ceniza, ¿no? Porque creen que eso le va bien al familiar fallecido, o él era algo que pidió antes de fallecer. Entonces la Iglesia reprueba eso. Pero bueno, el sincretismo, decíamos, siempre va a estar vigente, independientemente de que desde la colonia pues ya se dieron esos cambios, se fueron transformando. Nosotros aquí, por ejemplo, en México tenemos un antiguo horno que pues ahora sí que es donde se crema, según la historia, el primer cuerpo, y que este horno alcanzó para cremar a esta persona una temperatura de 870 a 980 grados centígrados. Obviamente esto era muy prolongado, el proceso era muy prolongado, por eso empiezan a modernizarse estos crematorios y entonces pues hoy ya le inyectan oxígeno para avivar más el fuego, para que los grados de temperatura sean mayor a los que mencionan aquí, porque antes pues no se utilizaba esa tecnología en la época antigua. Y tan es así que nosotros, por ejemplo, vamos a mostrar material cremado de Tenán Puente, sitio arqueológico de aquí del municipio de Comitán, de la época prehispánica. Precisamente es un proyecto que trabaja el arqueólogo Gabriel Lalo Jacinto, es el responsable de este proyecto, y él tuvo la oportunidad de encontrar unas urnas con este material cremado, y que aquí lo vamos a ir exponiendo, lo vamos a ir presentando, y entonces ir haciendo esa diferencia, esa comparación. Y decía, bueno, el horno que pues ya si lo buscamos en cualquier parte del internet lo vamos a encontrar, es un horno pues bastante llamativo, sus características llaman mucho la atención por el tipo de material que tiene. En ese entonces pues ahí había la técnica de, por ejemplo, recordemos que lo más difícil de la cremación en el cuerpo es poder desintegrar lo que es el tronco, ¿no? Porque pues ahí está alojada la mayor parte de la masa, y entonces había que avivar en esa parte más el fuego para poder desintegrarlo, y esa es una de las cosas que tenemos que saber. Y bueno, este sistema, esta costumbre de cremación o incineración, pues no solamente es de México, sino que en casi todas partes del mundo se llevan a cabo. O sea, tenemos unas imágenes, pues
de donde se llevan a cabo estas cremaciones. Por ejemplo, tenemos una cremación en China, tenemos en, no sé, en varias partes del mundo, del Helsinki, en donde si nos fijamos en eso, vamos a darnos cuenta que son muy diferentes, porque van cambiando las costumbres, ¿no? Van cambiando las ideas. Ahí es donde se muestra, y ahí es donde nosotros demostramos este sincretismo religioso incluso. Entonces hay una serie de formas, de estilos, de técnicas incluso, de métodos de cómo cremar los cuerpos. Aquí en México, todo lo que comentamos ya al principio de la historia, de los antecedentes, pues vemos que, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, pues él, en uno de los códices, representa justamente uno de los hornos que se dieron aquí en los pueblos originarios, y él representa a través de este códice, esta pintura, representa justo un horno en donde están empujando la leña, el material que va a servir para avivar el fuego. Como también tenemos el trabajo de la narrativa, digamos, de lo que escribe Fray Diego de Landa en su famosa obra Relación de las Cosas de Yucatán, que también él representa, lo dice, lo habla, lo manifiesta, de cómo cuando llega aquí se da cuenta que existen los crematorios, existe esa costumbre de cremar al individuo. Y nosotros lo reafirmamos porque ya decía, ¿no? Tenemos material, no solamente de Tenán Puente, tenemos material de Bonampak, por ejemplo. Acabamos de hacer un trabajo con un arqueólogo Alejandro Tobalín, la arqueóloga Julia Moscoso, en donde hablamos justamente de niños asociados a entierros de adultos en los diversos sitios de ahí de Bonampak, y hablamos justo de un sistema de cocción que es muy diferente al que se está representando en Tenán Puente. También tenemos material que fueron expuestos al fuego, porque también esa es otra cuestión que hay que aclarar. Cuando hablamos de que fue quemado, fueron cremados, fueron incinerados, fueron expuestos al fuego. O sea, nosotros hacemos esa clasificación para poder ir, porque de repente todos dicen, es que los quemaron, es que los cremaron. A veces ni siquiera ni están quemados ni están cremados. A veces solamente están expuestos al fuego. Y entonces en la cueva de Comalapa, ahí aparecen 2, 3 cráneos con exposición al fuego. O sea, ni siquiera fueron quemados, ni siquiera fueron cremados. No. Cuando hablamos de exposición al fuego es que pues solamente les llegó una llama, una parte de esa temperatura, porque en la cueva de Comalapa, debo decirlo, que se encontraron material de cera, lo que nos permite a nosotros pensar que no era de la época antigua, obviamente, sino que grupos de pobladores todavía conservan esas tradiciones y llegaban a hacer especies de rituales, y desde luego que dejaban las velas prendidas. Entonces ahí se encontró madera, y queremos pensar que la madera fue que en algún momento se quemó, y entonces ese material óseo humano, pues como estaba expuesto, pues le llegó la llama y lo quemó, la misma temperatura le cambió sus características naturales, normales. Pero bueno, entonces estamos hablando de que esta costumbre viene desde años época muy atrás. Entonces, Fray Diego de Landa, yo tengo una imagen que, no sé si pero bueno, tengo una imagen en donde está él como avivando un fuego, una lumbre, pero que al final de cuentas lo que él estaba haciendo, porque a él se
se le señala como uno de los autores de que empezó a quemar pues todos estos documentos, códices y cuánta cosa encontró de los pueblos originarios. Entonces esa es otra cita que tengo de la que él hace en esta obra que ya mencioné. Ahora, tipos y formas de cremación y de cómo ver la muerte. Entonces ya decía, tenemos aquí imágenes en donde el cadáver está dentro del crematorio y bueno, supongo que son cámaras ocultas que están grabando todo este proceso de cremación, de incineración. Y entonces son costumbres diferentes, son técnicas incluso diferentes, porque decía, cada pueblo tiene su forma de pensar y desde luego que tiene su forma de actuar. Es decir que pues vamos a ver siempre que la cremación se da en diversas formas. Hay por ejemplo las famosas piras, ¿no? Las famosas piras que a cielo abierto, pero que están avivando el fuego. Yo no me atrevo a pensar que son 3-4 días, pueden ser más, para que puedan tener una cremación idónea, porque pues tenemos material actual quemados, o sea, que en algún momento fueron estas personas, quiero pensar, asesinadas, y luego trataron de quitar la evidencia, de borrar, y trataron de quemarlos, desaparecerlos a través de una temperatura, avivándola con madera. Y entonces, que no lo logran, obviamente. Sí, el hueso está quemado, ahí sí reconocemos que los huesos están quemados, pero nunca llegaron a poderlos cremar. Nunca los cremaron, nunca los pulverizaron o incineraron, sino que simplemente lo que pasó aquí fue que se quemaron como tal. Y entonces eso nos debe a nosotros estar consciente de que saber qué es exposición al fuego, saber qué es quemado, saber qué es cremación y saber qué es incineración. Si se dan cuenta, ya voy para allá. O sea, empiezo por esto de la cremación y ya estoy en este momento diciendo que los huesos que hay actuales están quemados y están expuestos al fuego, como lo mencioné con el de la cueva de Comalapa. ¿Qué nos dicen los huesos después de ser cremados? Es una interrogante. Y luego digo, clasificación de las características de huesos con exposición a diversas temperaturas. Es decir, la exposición al fuego es una que debió tener, si ustedes quieren, pocos grados de temperatura, porque solo estuvo expuesto al fuego. Luego están los quemados, que ya también lo mencioné, en donde parte del hueso se carboniza, pero la otra parte está intacta, está como si no hubiese tenido fuego ese individuo o no hubiese estado a una temperatura elevada. También están los huesos cremados, que ya decía, son los que se meten exprofesamente a un espacio en donde van a ser mal llamados incinerados, ¿no? O los van a convertir en cenizas. Y por último, la cuarta característica es la pulverización o la incineración. Entonces, ahí hay 4 elementos que son diferentes y que tenemos que estar nosotros sabedores de que se tiene que exponer, se tiene que explicar para que no quede esa duda o que la gente se quede con algo que no es cierto. Entonces, bueno, hablamos de 4 procesos. Nosotros, por fortuna, tenemos huesos, decía yo, expuestos al fuego, tenemos huesos quemados y tenemos huesos cremados. También tengo algunas imágenes de cenizas, pero esa ceniza es parte de los huesos
que quedaron cremados, y cuando hablamos de que están cremados, el hueso es muy frágil, es demasiado frágil. Entonces, obviamente el manejo de este material pues se va desprendiendo en partículas o en ceniza. Entonces la bolsita que tenemos aquí presentándoles es precisamente parte de esa destrucción de partículas que se ha ido convirtiendo en ceniza. Entonces lo vamos aquí a presentar para que nos demos una idea, y que esa ceniza que tenemos en esta bolsita es parte de los huesos cremados de Tenán Puente. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos determinar qué material se utilizó para cremar estos huesos? Eso es muy importante porque también tenemos aquí ceniza en color gris oscura o negra, y tenemos ceniza gris blanca o con características prácticamente de color blanco. Entonces vemos que hay dos cenizas diferentes, pero esas cenizas diferentes tienen que ver con el material con que fueron cremados y el espacio en donde estuvieron cremándose. Tenemos otra imagen que también ejemplificamos. Hay un recipiente, una olla que está hirviendo, porque cuando hablaba de los huesos de Bonampak, estamos hablando de que estos huesos probablemente fueron hervidos, fueron cocidos en agua. Entonces, por eso no hay huella, no hay marcas, no tenemos marcas de que el hueso haya sido expuesto directamente al fuego, como suele pasar con estos materiales que ya hablábamos en un momento. Tenemos, por ejemplo, tenemos otra imagen en esa misma lámina, en donde están en una parrilla, en un asador, se tienen huesos, pero aquí son huesos animales, y se están quemando en la brasa, encima o por encima de una parrilla. Y entonces eso nos va a dar a nosotros las características que ya también mencionamos, que es la exposición al fuego. ¿Por qué? Porque no está el fuego directo, o la temperatura el fuego no está directo al hueso, sino que está en un intermedio, porque están arriba o por encima de una parrilla. Por eso ahí se empiezan a hacer o a notar las diferencias, ¿no? Y ya decía, bueno, cuando nosotros vemos huesos humanos, incluso actuales, podemos nosotros rápidamente, o sea, para aquello de contribuir a la cuestión legal, pues se puede hacer esa manifestación, la expresión, el resultado, si ustedes quieren, de cómo podemos diferenciar que esos individuos pues fueron expuestos al fuego, fueron quemados o fueron cremados. O sea, porque nos dan las características elementales que bien pues es importante, y los pongo aquí como ejemplo, ¿no? O sea, se van a dar cuenta cuando alguien que vea esta presentación, se va a dar cuenta cómo van brincando de una característica a otra. Entonces ahí es donde se nota la diferencia. La gente que estamos dedicados a hacer este tipo de trabajo, pues nos vamos a dar cuenta rápidamente, y eso es lo que ayuda mucho y entorpece menos, porque refiriéndome nuevamente al caso de Ayotzinapa, pues eso fue algo aberrante, ¿no? Fue una falacia fundamentada desde el poder fáctico, no sé, en donde quisieron engañarnos o engañar al pueblo. Y entonces nosotros aquí estamos haciendo esa presentación de material óseo humano, pues con estas características que tienen que ver con la exposición, con temperaturas altas, ¿sí? Y así podemos ir, por ejemplo, aquí tengo parte de huesos que están quemados, ¿sí? Y si vemos la otra parte, pues no, pareciera que no estuvieron expuestos al fuego.
Seguimos, por ejemplo, aquí ilustrando con estas imágenes, mucho más material de diferentes sitios, de diferentes lugares. Y bueno, ya decía, los huesos cremados de Tenán Puente son súper interesantes, importantes, cobran una relevancia porque de ahí parte mucha investigación, muchas líneas de investigación. Y aquí está justamente la imagen que yo comentaba, en donde está la bolsita, el recipiente con polvo blanco, que es ceniza, pero que es la destrucción de las partículas de los huesos que ya fueron cremados. Entonces, cuando hablamos de cremado, repito, es que el hueso está a punto de ser pulverizado. ¿Por qué la utilización de esos aparatos de molinos, de licuadora? Pues porque hay partes de los huesos que no se pulverizaron o no se incineraron en su totalidad. Por eso hay la utilización de este equipo. Entonces, bueno, Tenán Puente, según la referencia de la arqueología, los materiales de Tenán Puente pues tienen que ver con un acto de ofrenda, ¿sí? Que son entierros, que fueron entierros o se trata de entierros en donde se ofrendaron con restos cremados. O sea, eso es muy importante. Y entonces aquí vamos a ver que en Tenán Puente pudieron haber existido diferentes o diversos hornos con diferentes técnicas, porque sí, efectivamente tenemos la ceniza blanca y la ceniza negra o gris, ¿sí? Entonces ahí pues son temas de investigación, porque tendríamos que ver por qué hay ceniza blanca de restos óseos humanos y por qué hay ceniza gris oscura o oscura o negra de restos humanos. ¿Y cómo comprobamos nosotros que son de restos humanos? Porque bueno, pues ahí están los huesos, ¿no? O sea, a pesar de que fueron expuestos a una alta temperatura, pues siguen teniendo su forma, su estructura, su morfología. Bueno, su morfología cambia porque sí, efectivamente se modifica un poco. La morfología tiende a transformarse precisamente por la alta temperatura. Tenemos dientes que están a punto de ser pulverizados y que se supone que los dientes son del material que más cuesta de incinerar o cremarlos. Pero bueno, tenemos dientes. Y decía, a nosotros nos permite mucho quehacer, estudiar restos cremados, porque afortunadamente tenemos huesos, si no completos, pues semicompletos, ¿no? O sea, que podemos diferenciar, podemos identificar que es un hueso de una extremidad superior o es un hueso de una extremidad inferior. Y eso a nosotros nos ayuda para saber incluso la edad, el sexo, la estatura. Por eso digo que yo el trabajo de estudiar o de analizar ese material para mí es de suma importancia, porque incluso lo estoy utilizando o lo estamos utilizando. A veces pues a mí me toca coadyuvar allá con colegas, con maestros, doctores en la cuestión legal, y nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, estar analizando con la maestra Citlali en el servicio médico, pues es algo muy relevante, porque nos dan ese material prehispánico, nos da la pauta para poder trasladarlo a la cuestión legal, porque eso nos sirve a nosotros como parámetros, y son parámetros tan formidables, tan estupendos, que nos han dado resultados. Y qué bueno que tenemos este material, porque solo así podemos entender la causa de los huesos que luego en esas instituciones están quemados, cremados o expuestos al fuego. Entonces, para concluir, yo diría que esta es parte
o el principio de un estudio profundo que se está haciendo con ese material y que, bueno, no termina acá. Lo que yo les platico ahora no termina acá, sino que esto sigue. Hemos avanzado, sabemos que hay una premura de tiempo y de no extender el tema, porque pues también se corre el riesgo de que pues a veces a la gente pues no está habituada a un tema tan amplio, porque hay de ese tema hay mucha información todavía que explicar, que exponer, que demostrar. Y entonces, pues, eso sería el final de mi plática y ojalá sirva de algo, ojalá a muchos les quite esa duda que a veces suele estar en nosotros. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes, a ti, Blanquita, en lo personal, a todos los compañeros. Desde luego hay un equipo de trabajo con nosotros, como es el equipo de Antropología Física Forense, pues donde están integrados por fotógrafos, por criminólogos, criminalistas, arqueólogos, antropólogos físicos, biólogos. Entonces estamos a la orden y muchas gracias nuevamente. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.